Bueno, amigas, amigos, vuelvo a estar aquí. Han sido unas cuantas semanitas de relax, de descanso, que la verdad es que necesitaba. Y también comenté que en principio el contenido del canal iba a cambiar bastante. Me apetece mucho, sinceramente, hablar sobre términos más específicos de ciertos juegos o sobre cosas más basadas en la creación, del desarrollo y el diseño de juegos, que es algo que a mí personalmente me mola mucho. Pero es cierto que durante el tiempo voy a ir jugando a muchos juegos de mesa. Y es lo que ha pasado. Durante estos últimos casi 90 días he estado jugando bastantes cosas y quería hacer un vídeo en el que os hablara muy rápido de casi todos ellos los que he jugado y me centrara principalmente en los 5 que más me han gustado. Así que hoy vais a tener aquí una ristra de juegos, si no me equivoco, unos 26. Vamos a darle caña, que hay bastantes de los que hablar, y así os cuento un poquitín más sobre ellos. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por seguir aquí a la mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo. Vamos a charlar, como os digo, de unos 26 juegos, aunque me voy a centrar en los 5 últimos de los que os voy a hablar. Los he separado en 3 grupos. Los primeros son juegos que me han molado, pero que están ahí. Los siguientes serán juegos que me han molado mucho, que me parecen juegos muy interesantes. Y por último, los 5 que más me han gustado. He jugado a más, pero hay bastantes que he querido dejar fuera de esta lista porque, sinceramente, no me han terminado de convencer y no creo que merecieran tampoco tener un espacio demasiado grande aquí dentro. Así que vamos a darle caña. No están en ningún orden en concreto, simplemente en estos 3 grupos. Y vamos a empezar así muy rápidamente por aquellos juegos que me han gustado, pero que tampoco me han parecido brillantes. El primero de todos, Rats of Wistar. Rats of Wistar es un juego que, como os digo, me ha gustado y me parece que tiene un sistema bastante chulo en el que los jugadores vamos a tener como una colonia de ratas que vamos a ir llevando por dentro de una casa y vamos a ir desbloqueando objetivos, vamos a irnos moviendo, vamos a ir cogiendo a nuevos acompañantes para nuestro tablerito personal y tenemos que ir mejorando nuestro tablero personal a la vez que vamos consiguiendo cartitas y vamos haciendo combos para hacer puntos. Un juego bastante normal, que no creo que innoven demasiadas cosas más allá de un sistema de selección de acciones con un tema de un rondelillo y tal, pero la verdad es que ha estado muy guay. A mí personalmente me ha gustado mucho y por eso lo meto aquí dentro. El siguiente es uno del que ya os había hablado bastante, que es Untamed. Untamed es un juego de cartas que podríamos decir que es como una especie de trading card game, ¿vale? Estos de juegos de enfrentamiento, pero en este caso la parte del trading se la han pasado por el forro, es decir, no es de trading, simplemente lo que tienes es una caja, como si fuera un LCG, donde vas a coger las cartas y vas a poder jugar contra tu oponente. Vas a mezclar un par de facciones, algo parecido a lo que sucede con el Smash Up, y vas a ir jugando pues cartas de tu mano, ¿vale? Típico juego al estilo Magic, donde vamos a ir haciendo acciones, vamos bajando de la vida a las estructuras de nuestro oponente, que tendrá 3, cuando hayamos terminado con las 3 ganaremos la partida, y es un juego bastante sencillito. No lo pongo un poco más arriba, porque en su momento, ahora unos 3-4 años cuando lo pude jugar, me gustó bastante, pero ahora mismo, con todo el auge que está viendo de los TCGs, creo que el juego, si os molan mucho los juegos de enfrentamiento, se puede quedar como algo bastante básico, que no es que sea malo, pero yo ahora mismo busco quizás un poco más de profundidad en ese estilo de juegos. El siguiente que jugué es uno que me gustó mucho, me pareció una como reimplementación del viernes muy guay, que se llama Goblivion, que es un juego, como os digo, que recuerda muchísimo a las ideas y a los fundamentos del viernes, un juego en solitario en el que vamos a ir sacando cartas contra las que tenemos que ir lidiando, y si conseguimos lidiar con ellas las meteremos dentro de nuestro mazo y se irá haciendo nuestro mazo más fuerte para que lleguemos a los bosses finales, es decir, muy parecido al viernes, pero con un par de giritos y un par de mecánicas y de estilos de cartas nuevos que lo hacen bastante interesante. Goblivion me gustó mucho y para todos aquellos que seáis amantes del viernes, aquí tenéis una nueva cosilla, es decir, algo como un poco más allá. Me gustó un montón, la verdad es que creo que Oblivion es un juego muy guay. Luego jugué al Unmatched, el Relatos Asombrosos, que es el Unmatched cooperativo, y si bien es cierto que la idea del juego me gustó, ¿vale? Me pareció una idea de juego bastante guay, creo que es un juego para 2 jugadores, lo pude jugar a 3, 4 jugadores y a 2, y yo creo que donde más brilla es a 2 jugadores, porque a 3, 4 el entreturno es bastante largo, y creo que es una muy buena implementación de un Unmatched para conseguir hacerlo cooperativo. En este caso tendremos un par de villanos contra los que tendremos que lidiar, y si conseguimos vencer todas sus fases habremos ganado, y si morimos pues perdemos. La cuestión está en que este Unmatched, creo personalmente que los personajes que trae para jugar los jugadores no son tan interesantes como otros. Entonces me pareció una caja muy guay porque te implementa el cooperativo, pero luego los personajes quizás prefiero jugar con personajes de otras cajas que me parezcan un poquitín más interesantes, podríamos decir. Así que está guay la idea, está muy chulo, pero en ese caso esos personajes me quedan un poquitín más flojos, pero está muy guapo. Luego tenemos también el Micelia, que es un juego en el que los jugadores lo que teníamos que hacer es conseguir vaciarnos nuestro tablero. Es como una especie de juego de destrucción de mazo, ¿vale? Que es un concepto que a mí personalmente me gusta, intentar vaciarnos todo cuanto antes posible, en algunos casos el mazo, con juegos como el de los castillos de arena de Friedman Freeze, que está bastante guay, pero en este caso tenemos que vaciar de gotitas de agua nuestro tablero, y lo
que tendremos es un mazo que vamos a ir construyendo, que nos permitirá ir moviendo las gotitas, y dependiendo de qué punto vayan cayendo las gotitas, pues las podremos ir eliminando, moviendo y demás. Un juego muy familiar que a mí personalmente me ha parecido bastante majo. Luego tenemos el Take It Easy, también, que lo he jugado, que lo jugué hace muchísimo tiempo, pero quiero hablar de él porque ha salido recientemente en español, de la mano de Zacatrus y Manu Palau, que nos lo ha traído aquí de Brain Picnic, y la verdad es que es un juego que a mí personalmente me parece genial, sobre todo para grupos familiares y demás. Es una especie de bingo en el que los jugadores, digo bingo, porque las losetas las cogemos todos la misma, es decir, un jugador coge una loseta y el resto todos cogemos, pero tenemos que colocarla dentro de nuestro tablero de tal forma que vayamos haciendo columnas y filas. Bueno, realmente no, porque son las partes de un hexágono, son columnas y los dos filas que pueden cruzarlo, intentando hacer que las tuberías vayan de punta a punta con el mismo número y el mismo color. Entonces, si lo conseguimos, puntuaremos al final de la partida. Una especie como de reto ahí visual de colocación, que la verdad es que está muy majo, y como os digo, para grupos así bastante más familiares y para público quizás no tan jugón, es un juego que funciona siempre de 10, muy guay. Luego tenemos también el Satori. Satori lo jugué y la verdad es que me pareció bastante guay. La premisa del juego es bastante chula. En el juego los jugadores vamos a tener cada uno de nosotros una serie de personajes que vamos a ir colocando por el tablero y tenemos que intentar ir encadenando acciones de la mejor forma posible para hacer el máximo de puntos de victoria. Es un tipo de juego que es bastante rollo convero, ¿vale? De estos de, pues lo que os digo, de tengo un trabajador, lo voy a colocar, un colocador de trabajadores donde las acciones se van a ir encadenando dependiendo de lo que vayamos construyendo, que si esta casa es mía de aquí puedo hacer una acción adicional, que si ahora voy a este lugar de aquí puedo también desencadenar esto, cuando hago esta acción muevo esto que me permite hacer esto. Juego típico de combos de acciones que creo que está bastante bien montado, pero no destaca en nada, es decir, un poco parecido a lo del Rats of Wistar. No creo que tenga nada muy innovador, pero lo que hace, lo hace muy bien, Satori. Luego tendríamos el nuevo Unlock, que es el Unlock del Game Adventures, que es el que está centrado en 3 juegos de mesa, en este caso 3 juegos de Asmodee, si no recuerdo mal era Aventureros al Tren y Pandemic, lo recuerdo 100%, y Mysterium. Si os digo la verdad, este juego a mí personalmente me ha gustado un montón, porque los juegos de los que trata son juegos que me gustan mucho, tanto Aventureros al Tren como Mysterium como Pandemic, y cada uno tiene como un estilo muy guay. El del Mysterium es un poco lo mismo que en el Mysterium, de tener que hacer ahí un poco de investigación. El Aventureros al Tren es de ir haciendo las diferentes rutas, y el Pandemic es de ir lidiando con enfermedades del mundo, es decir, muy guay. Creo que la ambientación está genial y les ha salido un Unlock muy guapo. Luego tendríamos el High Season, que es el juego de Roll and Ride que han hecho del Grand Austria Hotel. Personalmente estaba un poco receloso, es decir, las reimplementaciones de Roll and Ride de los juegos de mesa a veces no terminan de funcionar, pero oye, esta de aquí ha funcionado de 10. La pude jugar y la verdad es que me gustó un montón. Hay un montón de papelitos para que cada uno pueda jugar una partida relativamente diferente a las siguientes, con cada uno sus diferentes empleados y demás, y tiene un rollete muy guapo. Es bastante la sensación del juego de mesa del Grand Austria Hotel, porque el sistema de selección de dados y todo es muy parecido. Bueno, realmente es el mismo, pero luego la forma de ir rellenando habitaciones y demás cambia, y la verdad es que es un juego que me sorprendió para bien. Uno de los Roll and Ride que yo ahora mismo seguramente metería dentro de un top. Me ha gustado mucho. Luego tendríamos la partida del siglo, que es un juego para 2 jugadores en el que vamos a estar representando la partida del siglo de ajedrez y vamos a ir jugando cartas los jugadores de tal forma que la fuerza de las cartas que juguemos, dependiendo si son peones, caballos, alfiles y demás, van a tener una fuerza y van a ir a hacernos ganar ciertas posiciones para que vayamos haciendo una especie de tira y afloja con nuestro oponente. Me pareció un juego que está bien, me pareció un juego que está bastante chulo, pero personalmente no termino de gozármelo del todo porque creo que, y luego os hablaré de ello, hay algunas cosas para 2 jugadores exclusivas que han salido en los últimos tiempos que me gustan bastante más. Ahora os hablaré de ellas, pero vamos a hablar del último del que quería hablaros aquí, que es quizás de toda la lista uno de los que menos personalmente me ha encajado, aunque veo a mucha gente bastante a tope con él, y creo que es algo personal. Dicho juego es el Senjutsu. Senjutsu me ha parecido una especie como de un matchet, ¿vale? En el que los jugadores, cada uno va a tener su mazo de cartas, su figurita, y va a tener que irse moviendo y demás, lo único que he venido bastante a más, ¿vale? Es un juego que requiere que te conozcas tu mazo, que requiere que sepas cómo te puede jugar el oponente, que requiere que tengas ahí los muchos parámetros en mente y muchas cosas en cuenta para poder jugarlo óptimamente, y es algo que a mí personalmente a día de hoy no me apetece. Si quisiera meterme en un juego tan a saco, me metería en juegos que es ya lo que ya hago, como TCGs y demás. Entonces creo que necesita una especie de tiempo previo para jugar al juego y aprendértelo y disfrutarlo de verdad,
que no pocas partidas, ¿vale? Entonces, sé que Senjutsu, y lo he visto, me parece que es un juego muy bueno y muy bien montado, pero a día de hoy no es un juego para mí. Como os digo, es un matchet, pero en este caso con ninjas, con samuráis, y que cada uno tiene como su estilo de juego, y el aprendiz y el maestro, uno de ellos es como mucho más calmado, el otro mucho más rápido intentando hacer ataques, el otro tiene como ataques muy fuertes que pueden matarte de un solo golpe, pero tiene que estar perfectamente posicionado ni en el tiempo concreto y con la postura perfecta, es decir, tiene como muchas cosas a tener en cuenta, y es algo que cuando yo estuve echando mis partidas pues no me terminó de convencer, y por eso Senjutsu era como un poco de los más flojitos, pero os quería hablar de él porque conozco a mucha gente que le pasa todo lo contrario, que un matchet les queda corto, entonces a lo mejor este Senjutsu es un poco más adecuado para ellos. Estos de aquí serían los que me han gustado y bien, que están ahí guay, pero los que vienen ahora me han gustado mucho. Vamos a empezar con el primero, que es el Barcelona. Barcelona ha parecido un verdadero juegazo. Es un juego que con unas poquitas acciones que puedes hacer por dentro del tablero y con una duración muy comedida, una partida de Barcelona, normalmente cuando ya saben jugar los jugadores, recomiendo que sea a partir de 3 jugadores, te dura una horita y poco, y vas haciendo acciones, también vas encadenando un montón de acciones y vas reconstruyendo Barcelona, que eso es lo que va a hacer que detone el final de partida, dependiendo del tipo de edificios que vayas construyendo y los tipos de personas que uses para hacer esos edificios, pues van a ir subiendo unos tracks y cuando llega al final de todo se detona al final de partida. Pero está muy bien pensado por cómo tienes que ir colocándote dentro del tablero para posicionarte bien, para intentar que en ese momento que te vayas posicionando tengas acceso a hacer ciertas construcciones dentro del tablero, que esas construcciones del tablero te den puntos de victoria porque hayas tenido en cuenta los objetivos de cada una de las rondas, porque cada ronda te va a dar puntos por ciertas cosas que hayas hecho. Es decir, tiene como muchas cosas que tener ahí pendientes y tenerlas hiladas en un juego muy fluido, y que ya os digo que en una horita lo tenéis completado. El juego también se puede hacer más largo, más corto, dependiendo del ritmo que tengan los jugadores, pero una horita y poco lo podéis tener. Muy guapo Barcelona, me ha encantado. Luego Aventureros al Tren Legacy, quería meterlo en el top 5, en los 5 últimos de los que os quiero hablar, pero Aventureros al Tren Legacy querría hacerle un vídeo específico. Lo que pasa es que quizás ahora ya es un poco tarde para hacerlo, pero de verdad, una de las mejores experiencias Legacy que he jugado en toda mi vida. El juego Aventureros al Tren Legacy, recomiendo, yo lo he jugado a 2, creo que se me ha quedado un poco corto ciertas cosas como el tema de pisarte con el resto de jugadores, que es algo que ya sucede dentro del Aventureros al Tren. O sea, yo creo que Aventureros al Tren es un juego para jugar a 3-4 jugadores, pero súper fluido, misiones diferentes, variabilidad entre partidas, es decir, ha ido pam, y en 2 semanas, hace ya un tiempecillo, en menos de 2 semanas me lo completé, echándome 3-4 partidas al día. Fue un juego que disfruté como un enano, es decir, muy rápido nos lo conseguimos pasar, y vamos, me va a quedar en la memoria durante bastante tiempo, porque creo que es una implementación de juego Legacy muy buena. Pero os hablaré un poco más en profundidad, si algún día me apetece grabar un vídeo específico sobre Aventureros al Tren Legacy. Luego el Pelusas, no había podido jugarlo hasta ahora, pero creo que es uno de los juegos de party, de mesa para familias por excelencia, está muy bien. En Pelusas los jugadores vamos a tener que forzar un poco nuestra suerte cogiendo cartas del centro, pero si en algún momento 2 de las cartas que cogemos del centro son iguales, petamos. ¿Qué pasa? Que cuando vayamos cogiendo cartas del centro vamos a irle robando también cartas al resto de jugadores, así que forzar la suerte no es solamente algo malo para nosotros, sino que también nos puede venir bien para fastidiar al resto, y eso genera una sensación así como de pique en la mesa bastante divertida. Muy buen juego, el Pelusas. Luego uno de los que os quería hablar, que os decía que para 2 jugadores para mí era bastante más guay, o me divertía mucho más que la partida del siglo, era el juego de la Batalla de Versalles. La Batalla de Versalles es un juego para 2 jugadores en el que 2 diseñadores de moda intentan ponerse, es decir, ser los ganadores de esa partida y ser como los más reputados. Un juego muy guay en el que los 2 jugadores son bastante asimétricos, un jugador juega muchas menos acciones pero más potentes, y el otro juega más acciones pero tiene que ir sorteando un poco lo que va haciendo el otro jugador, y vamos a tener que ir colocando vestidos de moda en cada una de las diferentes zonas de la pasarela, vamos a tener que ir haciendo acciones, vamos a mejorarnos las acciones en cada uno de los pasos de la pasarela, vamos a tener que ir volteando unas losetas que hay en la parte final del todo para ganar reputación por un lado o por el otro, vamos a tener que traer celebrities para ganar puntos o no, es decir, es un juego muy interesante este Batalla de Versalles. A mí personalmente me ha gustado un montón y creo que para 2 jugadores es una de las mejores cosas que he jugado en los últimos tiempos. Muy guapo, Batalla de Versalles. Luego tendríamos también el Cat in a Box, que es un juego que ha salido recientemente, pero que lo había podido jugar en su momento, y creo que como juego de bazas es brutal. Es un juego muy chulo, y
sobre todo lo que tiene es la originalidad de que las cartas no tienen color por el tema de ser un poco como el gato de Rodinger, que tú no sabes el color del gato hasta que no lo juegas. Entonces en ese sentido Cat in a Box es muy original y la premisa es muy chula. Sí que es cierto que hay gente que se le puede aturullar un poco porque tienes que pensar en las bazas a la par que piensas en una especie de mini puzzle que haces en la zona de puntuación, y puede ser que tener ahí esas cosas en cuenta, esas dos cosillas, se te aturulle un poco el cerebro, pero sobre todo en las primeras partidas. A partir de la segunda, tercera o cuarta, si el juego te mola, lo vas a disfrutar un montón. Muy bueno también, Cat in a Box. Luego el My Island. My Island es como la reimplementación del My City, pero en este caso en lugar de estar con políminos vamos a jugar con políminos hexagonales, con fichitas hexagonales que nos se van a ir colocando por el tablero y vamos a tener que ir haciendo cosas bastante parecidas al otro juego. No es una reimplementación super top del My City, pero es lo suficientemente bueno y divertido como para jugárselo a un plan así como muy familiar y cada vez con reglas nuevas, con cosillas nuevas que tienes que tener en cuenta y demás, que hacen que cada vez las partidas sean como un poco más complejas, pero tú vas evolucionando con el juego y la verdad es que es una experiencia súper satisfactoria. My Island, muy guapo. Luego vamos con el Seven Citadel. Seven Citadel me ha llegado hace poquito y la verdad es que no lo he puesto en el top 5 porque creo que es un refrito, es decir, es bastante parecido a Seven Continent. A mí personalmente Seven Continent me encanta. En este caso tenemos unos libretos de aventuras que van a hacer que en lugar de tener que jugar maldición por maldición, juegues una aventura completa y vayas haciendo como más cosas, pero sí que es cierto que quizás se me queda un poquitín repetitivo. Estoy jugándolo y se me hace como que, bueno, pues otra vez tengo que pasar por todo esto y tal. Las primeras partidas son bastante guays, pero luego entras como una especie de rutina que se hace un poco tediosa. Algo que me pasa bastante con juegos de aventuras y algún día os hablaré de ello en un vídeo de estos que os comento, donde me apetece profundizar un poco más en los diseños de los juegos. Entonces, Seven Citadel está muy guapo, me lo he disfrutado un montón. Han quitado del Seven Continent una parte de gestión que a mí me encantaba, que era el tema del crafteo y demás, que en este juego lo han quitado, así que toda la parte esa de aventura, pues hay puntitos quizás en los que se me hace un poquitín más repetitivo, pero sigue siendo un verdadero juegazo. Y os hablaré un poco más en profundidad de él, como también os hablaré un poco más en profundidad del Unsettled, que es el otro que es así de aventuras, que me ha llegado hace relativamente poco. Lo pude jugar ya hace mucho tiempo y por eso me metí en el Kickstarter y me llegó. Y la verdad es que Unsettled es otro juego que le pasa un poco lo mismo. Sí que es cierto que en este de aquí, como los planetas son potencialmente diferentes, casi nunca ves lo mismo y es un poco más diferente, quizás que Seven Continent también tiene mucha más gestión, pero empatizo menos, por ejemplo, con la aventura o con lo que se tiene que hacer, y la verdad es que Unsettled es bastante más complejo que Seven Citadel a la hora de jugarlo y también de vencer. Unsettled es un juego muy guay, como os digo, de descubrir planetas y de ir viendo qué es lo que tienen e intentar descubrirlos de la mejor forma posible para acabar recabando el máximo de información. Y me quedan dos más. También he estado jugando a Pathfinder, la caja de inicio, que lo he estado jugando con mis compañeros de la Mamorra de Pacheco. Hacía bastante tiempo que no jugaba a rol y me han dicho, oye Dan, ¿te apetece tal? Y yo me apunto a un bombardeo, pues por supuesto me he echado ahí todas las partidas, las tenéis dentro de su canal. Y bueno, Pathfinder, la caja de inicio, me parece que es muy guay. Creo que es súper buena para poder coger un grupo de jugadores que apenas hayáis jugado a rol y poder arrancar con esa caja de inicio. Las partidas han sido muy chulas, las tenéis todas subidas y han sido pues unos momentos muy guays poder volver a retomarme con el rol, que hacía bastante tiempo que no jugaba. Y por último quería hablaros de uno antes de pasar al top 5 que me ha gustado mucho, que es el Etherstone. Etherstone es un juego que va a salir recientemente por campaña de micromecenazgo de la mano de Thundergrift Games, y bueno, esta gente la verdad es que hace cosas bastante guays. Uno de los del top es de Thundergrift también, y es un juego que de buenas a primeras, cuando me estaba leyendo el reglamento, me dejó un poco así con la cabeza para atrás, porque me recordó mucho en cuanto a concepto al Res Arcana. Dentro del juego lo que vamos a tener es un personaje, ¿vale?, que va a ser como nuestro líder. Luego tenemos un mazo de cartas y tenemos que optimizar estas cartas para ganar los puntos de victoria necesarios para terminar la partida, bajando todas las cartas de nuestra mano o que se termine un mazo como de objetivos. Me parecía mucho al Res Arcana, la idea de ir cogiendo recursos para bajar las cartas y con esas cartas cumplir los objetivos, que son los elementos gordos que salen dentro de Res Arcana, irtelos quedando y tener cada vez más poder. Sí y no, porque en este juego tiene algo bastante curioso. Creo que tiene un par de cosillas bastante curiosas a tener en cuenta. La primera de todas es que cuando vas a hacer las cosas es como que gastas ataques, y esos ataques tienes como que combinar bien las cartas para intentar hacerlos de la mejor forma posible para conseguir recompensas un poco mejores, y no se sentía tanto como el Res Arcana, como os decía, de que bueno, pues hago una acción, gano un recurso, ahora hago otra, cambio este recurso por tal. No, es como un juego mucho más
más hilado, podríamos decir. Res Arcana se sentía como que todo tenía un poco de desconexión de, vale, gano recurso, ahora hago esto, ahora hago esto. Era como que todo eran acciones individuales, y aquí todo tira un poco más para el estilo que le quieras dar a tu mazo, ¿vale? Que normalmente ese mazo se va a draftear, aunque hay unos mazos iniciales exactamente igual que en el Res Arcana, y con esos mazos iniciales pues vas como haciendo tus combos para intentar optimizarlo todo para llegar a pillar las cartas necesarias o a terminarte tu mazo y también cerrar la partida y contar quién es el que más puntos de victoria tiene. Pero por otro lado, una de las cosas más interesantes que me parece que tiene esto es que va a ser un LCG, es decir, que van a haber como muchas más cartas de mazo, muchas más cartas para los objetivos y demás, que van a hacer que las partidas lleguen a ser bastante diferentes, sobre todo en ese draft inicial que tenemos dentro de juegos como Seasons, que sabéis que a mí personalmente me gusta mucho, donde yo creo que se va a centrar casi el 50% del juego. Hacerte bien ese mazo inicial y conseguir esos buenos combos va a hacer que luego te alces o no victorioso si sabes luego optimizarlo del todo bien. Así que Etherstone, es que los dos son de Ether y se me va, pero Etherstone sinceramente me ha gustado mucho, me parece una opción bastante guapa y que hace falta ver cómo van a llevar el Kickstarter y qué cantidad de cartas va a tener de un principio y demás, porque una de las cosas que para mí le suele faltar a estos juegos es el tema de que tengan muchas cartas y demás. Con el Seasons, las 30 iniciales, que luego eran 50 dependiendo si querías jugar con las difíciles, pero eran 50 cartas, se me quedaban cortas, porque digo, va, solo 50 cartas, tío, me apetece más, quiero meter expansión, tal, no sé qué. Veremos cómo tratan este Etherstone, porque yo creo que una de las cosas clave para que esto pueda funcionar guay y tenga ahí potenciales, que le diseñen muchas cartas y sobre todo que no se calienten en hacer cartas extremadamente complejas o que hagan combos muy fuertes entre ellas. Es difícil, pero tengo mucha fe en esta gente porque ha hecho juegos muy guapos los de Thunderstone, como el primero del que os voy a hablar, del top 5 del que os quería hablar, y así que me voy a extender un poquitín más. Este vídeo sé que va a quedar largo, pero tenía mucho de qué hablar durante estos tiempos. El primero que quería hablaros es del Darwin Journey. Darwin Journey ya lo comenté el año pasado, ya lo había podido jugar y ya os dije que seguramente entraría en mi top de juegos de mesa de 2023. Este año no ha habido top, ¿vale? Porque las circunstancias son como son, quizás ya no estoy tan interesado en hacer rollos top y demás, sino que, como os digo, me apetece un poco más profundizar en ciertas cosas, pero como este vídeo es una especie de top, porque he jugado a muchos juegos y me apetecía hablar de ellos, pues os lo voy a meter aquí. Ya os comenté que Darwin Journey iba a entrar seguramente, y para mí, sinceramente, ha entrado. Me parece que tiene un hilado de mecánicas Darwin Journey y una sensación de mecánicas importante, que es lo que tiene frente a los otros que os comentaba antes, como el Rats of Wistar o el Satori y demás. Tiene cosas muy originales. En Darwin Journey tenemos una cosa que es la evolución de los trabajadores, que para mí en sentido de diseño me parece alucinante. Los jugadores, vamos a empezar con unos trabajadores, que si no me equivoco eran 3, luego podemos desbloquear un cuarto, que uno de ellos es un trabajador, no, son 4 y luego desbloqueamos uno más. O sea, no recuerdo ahora mismo si eran 4 y desbloqueamos uno más o 3 y uno más, porque sé que hay uno que tiene como un sello de comodín que puedes usar, y luego tienes 3 personajes que van a ir creciendo durante la partida. ¿Cómo crecen los personajes? Es una forma muy inteligente, porque no vas a modificar nada en el personaje en sí, sino que el trabajador lo vas a tener colocado dentro de tu tablerito de personal y le vas a ir colocando unos lacres de diferentes colores que van a hacer que tengan más nivel de eso. Por poneros un ejemplo, si yo tengo un personaje que está en la hilera donde tengo 3 lacres de color verde y un lacre de color azul, este trabajador, cuando vaya a hacer acciones verdes las hará a nivel 3, y cuando vaya a hacer acciones azules las hará a nivel 1, y el resto no va a poder ir a hacerlas. Entonces es muy interesante el sistema que tiene este para evolucionar, porque tú durante la partida vas a ir comprando y consiguiendo nuevos lacres que vas a colocar en tus trabajadores para que cuando vayan a hacer acciones las hagan mejor. Una acción de movimiento con un lacre verde a lo mejor te permite mover 1 o 2, pero con 2 lacres verdes 3, y con 3 4, entonces tienes que estar midiendo muy bien y calculando muy bien qué es lo que te apetece hacer durante la partida para ver si mejoras a tus personajes, si vas a conseguir muchas especies y a descubrir especies. El juego se llama Darwin Journey porque vamos a ir descubriendo especies, colocándolas dentro de nuestro tablero. Dependiendo de eso ganaremos puntos de conocimiento, que al final de la partida multiplicaremos puntos por el conocimiento general que hayamos tenido durante el juego. Luego tenemos un Beagle que se va a ir moviendo y nos va a ir dando objetivos de ronda, es decir, que a lo mejor nos interesa mejorar nuestros personajes, pero esta ronda el Beagle nos pide que tengamos especies de tipo ave, y por cada especie de tipo ave nos da 4 puntos de victoria. Pues ojo, a lo mejor tengo que frenar un poco la evolución de mis personajes para ir a buscar especies tipo ave, pero es que a lo mejor en el tablero no hay especies tipo ave cerca y apenas podré conseguir esta ronda. Pues puede ser que sacrifique ese objetivo para intentar mejorar mi personaje, para que la siguiente ronda el objetivo que toca sí que lo haga bien.
Es un juego muy guay, luego tiene un montón de cosillas así con vuestro tablero personal, tienes unos campamentos que vas a poner para ir haciendo combos, tienes también unos sellos que vas a ir poniendo y cuando los vas desbloqueando también haces combo, aparte de ganar puntos de victoria. Muy escuela italiana, puntitos por todas las cosas, pero opciones de gestión y un juego con un tema que me mola mucho y una mecánica, sobre todo esta de del crecimiento de los trabajadores, que parece que está muy bien implementada. Sí que es cierto que creo que esta forma de evolucionar a los trabajadores se puede ir viendo en futuros juegos y demás, y es posible que aquí sí que la vea que es una estrategia bastante ganadora. Normalmente estos juegos tienen como estrategias y tal, y se puede ir viendo un poco a cuál te interesa ir más, y todas las partidas que he jugado, que no son pocas a Darwin Journey, el tema de evolucionar a tus personajes es algo guay, y funciona bien. No tiene mucho sentido intentar llegar a las últimas rondas sin apenas se va a ir evolucionando tus personajes porque tus acciones quedan como un poco más pobres. Pero bueno, está guay, está guay. Es un juego muy, muy bueno. Para mí uno de los mejores que salió el año pasado, así que lo tenía que meter aquí, Darwin Journey. Luego también quiero meter aquí el Dorfromantik. Dorfromantik es ese juego chill, completamente chill para jugar en cooperativo, con un rango familiar plus, con misiones para ir haciendo, con una especie de toquecillo legacy que cada partida se va a ir desarrollando y va a ir evolucionando. Es un juego brutal. Dorfromantik viene de un videojuego que salió con un nombre homónimo, también se llamaba Dorfromantik, y la verdad es que estaba bastante chulo, y Ravensburger hizo web y se lo trajo, que si no me equivoco va a salir pronto en español de la mano de SD Games, que en este caso supongo que habrá hecho partnership con ellos. Bueno, sabéis que todos los juegos tenéis por aquí las editoriales que los traen, es el primero que menciono la editorial que lo trae, pero era algo curioso porque normalmente Ravensburger traen ellos mismos sus propios juegos a España, y en este caso lo ha traído SD, así que bien por SD porque se han hecho con un verdadero juegazo. Dorfromantik, los jugadores lo que vamos a tener que hacer es ir completando diferentes objetivos que nos proponga el juego, pero no de jugar cartas, tirar, no, de colocar losetas. Vamos a ir cogiendo losetas y las vamos a ir colocando de tal forma que vayan encajando con diferentes tipos de terreno, un terreno de campo, un terreno de bosque, un terreno de ciudad, y hay objetivos que nos van a pedir, vale, pues esta ciudad quiero que sea de 5 de tamaño. Entonces cuando hayas hecho la ciudad de 5 de tamaño y le hayas colocado losetas de tal forma que tenga 5 losetas de tamaño, ese objetivo lo cumples, ganarás puntos de victoria al final de la partida y te sale otro objetivo que habrá que colocarlo y habrá que ver qué es lo que te pide y demás. Un juego, como os digo, completamente chill, porque cada uno va a ir robando sus fichitas. Intentad, por favor, que no tenga efecto líder, que cada uno juegue su partida y juega como a él le apetezca y de la mejor forma posible, pero es un juego tranquilo, de ir tan pum, pam, chin, pum, pam, tengo aquí puntitos, se han acabado las losetas, termina la partida, vamos a contar puntos, y en base a los puntos y lo bien que lo hayamos hecho, vamos a desbloquear nuevas cosillas. Hay un montón de sobrecillos con nuevas normas, nuevas losetas y nuevas cosas que pueden ir pasando. Un juego de 10, muy guapo, Dorfromantik, juego chill, cooperativo, pero de lo mejorcito que ha salido de este estilo en los últimos tiempos. Luego quería hablaros del otro, que es para 2 jugadores, que también me ha gustado mucho, que os comentaba antes, pero que me ha vuelto bastante loco, porque es un estilo de juego que a mí personalmente me gusta mucho. Es el Incómodos Invitados 2, el del caso de las hermanas Berwick. Es un juego para 2 jugadores, ¿vale? A estilo... Realmente no es asimétrico, los dos estamos haciendo lo mismo. Un jugador prepara el caso del asesinato para el otro y el otro te lo prepara para ti. Entonces vais a estar alternando los jugadores de tal forma de que en un turno yo voy a irte haciendo preguntas a ti de lo que ha pasado. Te pregunto, oye, ¿alguien pasó por esta habitación? Sí, pasaron estos 3. Yo, vale. Voy a ver en el arma del crimen a ver qué armas no pueden ser, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y te pregunto, ¿esta? Ah, vale, tal, no sé qué. ¿Dónde empezó? Es decir, ¿dónde empezó durante el asesinato? ¿Dónde estaba tal persona? Angelica Alvinson, que en este caso se llama otra forma, pero ¿dónde estaba? Entonces vas a ir haciendo algo parecido a lo que sucedía con el Incómodos Invitados 1, pero a 2 jugadores, sin una preparación tan tocha como requería el primero. En este caso sí que a 2 jugadores vamos a tener que montarle al otro jugador, el crimen. Vamos a tener que estar midiendo por dónde se movía el asesino, quién era el asesino, con qué arma. El arma esa tiene que ser un arma por la que el asesino haya pasado. Entonces vamos a tener un poco de seteo de partida, pero para nada comparado con lo del tema de las cartas que teníamos en el 1, que era un poco loco el tema de coger cartas y demás. Si nos olvidábamos una o nos equivocábamos de una, ya podríamos fastidiar toda la partida. En este caso también, si lo hacemos mal, podemos fastidiar la partida. Una partida que jugué una vez con Ramón, pues la lié y vamos, la lié por todos los lados, pero bueno, es lo que hay. Puedes tener ahí una experiencia un poco más regular, pero de verdad os lo digo que el juego me parece una auténtica maravilla. Para 2 jugadores es brutal, muy guapo, felicidades por el juego, ha quedado muy bien. Y me quedan 2 más de los que hablar. Uno de ellos todavía no ha salido en español, así que voy a hablaros de él, que se llama Racing Robots. No sé si en algún momento saldrá en español, pero es un juego muy guay. Lo que tiene para mí es que es una especie como de Wingspan,
pero llevado a más y de una forma bastante más interesante desde mi punto de vista. En el juego lo que vamos a tener van a ser diferentes robots, ¿vale? También en 3 hileras de robots, ¿vale? Unos que nos permiten reciclar, los otros nos permiten más puntos y demás. Vamos a ir construyendo los robots de la misma forma que hacíamos en el Wingspan. El primero nos cuesta tal, el segundo nos cuesta un poquitín más, el tercero tal, y cada vez que vayamos pasando por cada una de esas líneas vamos a ir activando los robots de la línea para ganar puntos de victoria, ganar intercambios de materiales, ganar un montón de cosillas. Entonces el juego es lo mismo. Es que el concepto es ultra parecido al Wingspan, pero tiene turnos simultáneos, cosa que hace que los jugadores puedan jugar mucho más rápido y no haya tanto entre turno. El sistema de selección de acciones es muy guay porque vamos a estar seleccionando cuánta energía queremos aplicar a cada una de las diferentes líneas de producción. Entonces, en mi línea de producción a lo mejor de base puedo activar cosas con 1, 4 o 6 de nivel de energía, pero hay un robot que se activa cuando tengo 3 de nivel de energía y otro robot que se activa con 5. Entonces, yo he aplicado 2 puntos de nivel de energía a esa acción, pero otro jugador ha aplicado 3, así que en total tenemos 5, podemos ir viendo cómo lo vamos gestionando y demás. Un juego muy guapo este Rising Robots, ¿vale? En el que, como os digo, me recordó muchísimo a un Wingspan, pero como llevado a más, ¿vale? El sistema este que os digo, para que los jugadores juguemos todos a la vez, es que al principio de la ronda vamos a colocar a qué de las 5 acciones posibles que hay, a cuáles vamos a aplicar energía y vamos a ganar puntos para realizar esa acción. Luego todos los jugadores activaremos, algo parecido a lo que sucede con el Roll for the Galaxy, las acciones de todos los jugadores siempre que tengan una energía disponible. Y entonces luego vamos a ir por paso haciéndolas todas. La 1, ¿quién la hace? Yo, pum, la hacen. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces todas las acciones las hacemos todos a la vez. Si no recuerdo mal, duraba 8 rondas y el juego se termina. Una auténtica maravilla. Rising Robots. Problema, la producción es bastante cara desde el punto de vista porque lo que han metido ahí de recursos deluxe y demás, y es un juego que si saliera a lo mejor saldría 60-70 euros. Pero muy guapo, muy guapo. Con una producción mucho más humilde podría haber sido un juego perfectamente 40-50 y haberlo petado muy fuerte. A ver si en algún momento llega en español, porque yo creo que es un juego, como os digo, muy muy chulo. Me ha gustado mucho. Y el último del que os quería hablar, he hablado varias veces de él ya también por redes sociales y creo que en algún vídeo habré, pero es algo de lo último que he vuelto a jugar, así que me apetecía comentaros, que es el Nucleum. Nucleum, amigos, amigas, es muy muy guapo. Se ha comentado ya mucho, así que tampoco voy a hacer muchísimo hincapié del juego. Es una especie de Brass, ¿vale? Porque en el fondo tiene muchísimas cosas del Brass, un poco mezclado con el Barrage, comenta la gente, por el tema de que puedes usar ciertas cosas de los otros jugadores y el posicionamiento es también bastante importante, no lo voy a negar, pero para mí lo que tiene que es lo más guay, ¿vale? Siempre al final me gusta, como os comentaba con el resto de juegos, encontrar como esa cosa original o ese filón que tiene, que a mí personalmente me gusta, y en este caso tenemos el sistema de acciones. El sistema de acciones del juego nos permite que con las acciones que tenemos, que son unas losetas que tienen 2 acciones, una arriba y una abajo, y vamos a irlas activando, podemos colocárnoslas en nuestro tablero para que vayan desbloqueándonos más ingresos para las siguientes rondas, si sobre todo si hemos llegado con ese nivel de ingresos, o podemos colocarlas también dentro del tablero central, que nos permiten a tener nuevas vías y nuevas conexiones para ganar más puntos de victoria y hacer conexiones típicas como en el Brass, ¿vale? Pero perdemos esa acción, tendremos que conseguir nuevas losetas de acción para irlas sustituyendo e irlas colocando. Entonces, las primeras losetas de acción que tenemos dentro del juego, que son las básicas, son como un poco las más pobres, y luego hay unas losetas de acción, una zona de compra donde podremos comprar nuevas que son un poco más fuertes. Así que un poco la lógica nos dice que al principio de todo tendremos que ir cogiendo estas losetas que son un poco más pobres e irlas colocando en el tablero cuanto antes y sustituyéndolas con nuevas losetas de acción que nos den mejores acciones. Pero el problema está en que cuando vamos colocándolas en el tablero también tenemos que soltar nuestros machangos, tenemos que colocar trabajadores encima que vamos a perder, pero que van a marcar que esa vía es nuestra. Entonces, es como un sistema de gestión de todos los recursos y de todo lo que tienes para intentar optimizarlo lo mejor posible para cumplir los objetivos que requieren, tener las nuevas tecnologías que vas desbloqueando. El tablero, cada uno tiene un tablero de tecnologías asimétrico, cada uno es diferente y cada uno se centra un poco en una cosa. También os digo, hay algún tablerillo que me parece un poquitín más fuerte que otro, o quizás no un poquitín más fuerte, sino un poco más obvio lo que tienes que hacer que en otros tableros, pero bueno, eso de ahí es lo que tiene este tipo de juegos muchas veces cuando quieres aplicar esa simetría. Por desgracia, no hay una forma de jugar simétrico, es decir, tienes que jugar asimétrico sí o sí. Entonces estas cosillas pueden a lo mejor hacer que un jugador diga, que lo he escuchado, he jugado ya bastantes partidas a Nucleum y lo he escuchado, jova, es que ese de ahí está muy fuerte. Sí,
está fuerte, pero el tuyo también, lo único que ver cómo optimizar lo tuyo es más complicado. Es más fácil intentar optimizar a una cosa, que a lo mejor es hacer los edificios y tal y cual, que intentar optimizar a edificios gubernamentales, que son los que son neutrales para todos, o intentar optimizar a hacer más conexiones, es decir, cada uno tiene como su complicación, entonces quizás no es que uno sea mejor que otro, sino que uno es más fácil verlo que otro. Hay que darle muchas más partidas. Ya le daré a lo mejor a Nucleum a día de hoy unas 10 partidas aproximadamente, y yo creo que todas las tipos de economía, de tecnología, tiene como su forma de jugarse. Pero ya os digo, es un juego que personalmente me ha encantado, Nucleum. Creo que dentro de lo que tenga, que es parecido a otros juegos, y fijaros que en el top he metido 2 juegos, los 2 últimos de los que os he hablado son juegos que recuerdan mucho a otra cosa, y eso es algo que normalmente a mí me gusta, ¿vale? Es decir, me parece bien, no es algo que me disguste, pero hace que piense, tiene que tener algo más. Y justamente son 2 juegos que me recuerdan a mucho, incluso el Darwin Journey, el tema de los movimientos, tal y cual, me recuerda a muchas cosas, pero el sistema de los trabajadores es muy guapo. En Racing Robots el sistema de acciones todos a la vez para hacer un wingspan mucho más acelerado es muy guapo. Y por último, en este Nucleum, todo lo que es el sistema de acciones hace que me recuerde a Brass en ciertas cosas y a Barrage en otras, pero que tenga la suficiente diferencia para que considere que Nucleum convive muy bien en una misma ludoteca con un Brass. He jugado los 2 juegos mucho y no... Por mucho que la mecánica o la idea que tengas que hacer es parecida, luego la idea del juego no es tan parecida. Brass es mucho más de colocarse en ciertas posiciones para intentar aprovechar al máximo las conexiones, para intentar rascar el máximo de puntos al final de la partida, a la par que vas optimizando los barriles y las cosillas que vas llevando de un lado para otro para intentar combar acciones e intentar hacer 3 desarrollos a la vez en lugar de 1 por 1 que pierdes acciones. Y este es más como, bueno, se me plantea este tablero, tengo estas cosillas, vamos a optimizarlo todo, quizás un poco más multisolitariamente que por ejemplo un Brass. Un Brass es mucho más interactivo, incluso un Barrage es mucho más interactivo. Este Nucleum quizás no tiene tanta interacción, que también la tiene, pero no a esos niveles, pero no sé, tiene un rollete lo suficientemente diferente como para que a mí personalmente me encante. Y con esto termino este vídeo de regreso. Ya os digo, os he hablado un montón de juegos, y a partir de ahora los vídeos que vaya haciendo también irán sobre juegos, pero me apetece, tengo ya varias cosillas en mente que quiero hacer, de hablar de cosas específicas de ciertos juegos o de conceptos del diseño y del desarrollo de juegos que creo que son bastante interesantes y que quizás, espero y deseo que a vosotros también os parezcan interesantes. Y de tanto en tanto, pues habrá un vídeo de estos. Cuando vea que he jugado a suficientes juegos y que haya habido varias cosillas por ahí que me apetezca hablar, pues a lo mejor digo, oye, como por ejemplo ahora que quiero hablaros de los juegos de aventuras y demás, y ciertas cosas de diseño que creo que son complicadas de desarrollar dentro de un vídeo y de encontrarles algo bien para que esos juegos de aventuras no terminen pareciendo repetitivos y demás, pues ahí a lo mejor pues hablaré de varios juegos de aventuras que personalmente me gustan un montón, y bueno, pues será también una excusa para poder hablar un poco de ellos. No me extiendo más, vaya vídeo, creo que ha quedado bastante largo, no sé, no veo desde aquí, que cada vez estoy un poco más viejo y ya no llego a ver con las gafas a dónde está el contador del tiempo, pero bueno, creo que ha quedado un vídeo bastante largo, pero espero, sinceramente, y con la mano del corazón, que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias, como os dije al principio, por seguir aquí, muchas gracias por haberme esperado durante este tiempo, necesitaba un poco de relax, pero vuelvo aquí bastante fuerte. No sé cuándo será el siguiente vídeo, ya os lo dije, que voy a intentar hacerlo cuando me apetezca, pero tengo un par de cosillas que me apetece grabar pronto. A lo mejor luego desaparezco otra vez 3 meses, pero ahora durante estos tiempos seguro que en estas semanas tendréis algo más de contenido por ahí. Sin más, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.